Mírenme, de verdad, obsérvenme. Estoy aquí, en mi balcón, mirando cómo el sol se retira de Sevilla. Huele a azahar, un aroma que, en esta ciudad, es casi sinónimo de hogar. Sostengo una copa de fino. No la bebo, solo la sostengo. Parezco la imagen de la tranquilidad, ¿no? Una mujer que finalmente ha encontrado la paz. Pero permítanme ser honesta. La tranquilidad es un arte que acabo de aprender. Y el miedo, amigos míos, era mi lengua materna. Hace solo 12 meses, este balcón era solo un lugar desde donde podía observar a parejas felices, sintiendo un nudo de envidia y pánico en el estómago. Hace un año, yo no contemplaba el atardecer. Estaba hecha un ovillo en el suelo de mi cocina, intentando recordar cómo se respira. Mi corazón no estaba roto por un desastre natural o una gran tragedia. Estaba destrozado por el hombre que yo había elegido, por última vez. Y esa es la verdad más brutal de mi vida. Yo elegí el dolor. Si alguna vez te has despertado con esa pregunta taladrándote la cabeza, ¿por qué yo? ¿Por qué siempre me pasa a mí? Si has prometido 1000 veces que, esta vez sí, elegirías a alguien bueno, solo para caer en el mismo pozo, te entiendo. Completamente. Esta historia es tu espejo. Mi nombre es Alma, y he pasado mi vida adulta entera huyendo de algo que temía más que a cualquier otra cosa, quedarme sola. No era una simple preferencia por la compañía, era un pánico existencial. La soledad para mí no era paz, era un abismo, un vacío que se abría en mi pecho y amenazaba con devorarme. Para evitar ese abismo, yo inventé la regla no escrita de mi vida, jamás estar soltera. Mi modus operandi era el salto. La palabra duelo era desconocida para mi agenda. Un novio se iba, y en un par de semanas, a veces días, ya estaba buscando al siguiente, al parche que me taparía la herida antes de que pudiera infectarse. La urgencia era mi motor, la soledad era mi emergencia. Y créanme, la prisa es el peor filtro para elegir pareja. Yo elegía con el pánico, no con el criterio. Y de forma inconsciente, elegía hombres que me garantizaban que el vacío volvería. Hombres controladores, ausentes, emocionalmente rotos. Yo no buscaba amor, buscaba la familiaridad. ¿Por qué esa autodestrucción? ¿Por qué mi cerebro de mujer inteligente, capaz y con un buen trabajo aquí en Sevilla me llevaba una y otra vez a la misma trampa? La respuesta es simple y devastadora. Yo elegía la herida porque era lo que conocía. Mi historia no es de mala suerte con los hombres. Es la historia de una mujer que, sin saberlo, estaba reescribiendo una y otra vez el guión traumático que le enseñaron de niña. Mi cerebro había grabado: el amor no es seguro, el amor es ausencia, el amor es condicional. Y para sentirme en casa, yo volvía a buscar a quien me diera esa misma dosis de inseguridad. A través de Javier, el controlador, aprendí que la seguridad tenía un precio: mi libertad. A través de Miguel, el distante, aprendí a confundir la lucha por su atención con el amor verdadero. Y a través de Ricardo, el último, el más encantador y el más destructivo, me tocó fondo. Él fue el golpe de gracia. Fue después de que Ricardo se fuera, de la forma más cruel e inesperada, que caí en ese suelo de cocina. Y no lloré por él, lloré por mí. Lloré por ser la arquitecta, la diseñadora de mi propio calvario. Pero, como les prometí, ese último abandono me salvó. Me obligó a hacer lo impensable, detenerme. Me obligó a sentarme en ese vacío que tanto temía, y por primera vez, escuchar lo que tenía que decir. A partir de ahora, voy a desvelarles, paso a paso, esa cadena de errores y el flashback de mi infancia que lo explica todo. Empezaremos con Javier. Él me dio la ilusión de la estabilidad, pero me robó mi identidad. La forma en que él me controló, y la forma en que yo lo permití, fue el primer ladrillo de esta prisión emocional. Él me hizo creer que el control era amor, y yo pagué el precio. Quédense conmigo. Esto no es solo una historia de desamor, es un manual de supervivencia. Y si quieren entender cómo un patrón tóxico se consolida, ladrillo a ladrillo, deben ver cómo elegí a mi primer gran error. La pregunta no es quién es el siguiente, sino por qué elegí a ese hombre. Y la respuesta está a punto de empezar. El sol de Sevilla es cálido, reconfortante, pero durante años, para mí, era una luz que solo servía para iluminar mi soledad. Y la soledad, como ya les dije, era mi peor pesadilla. Después de que cualquier relación terminaba, no importa cuán tóxica fuera, no importa cuánto me hubiera drenado, la primera sensación no era alivio, era terror. Un terror tan físico que sentía que mis órganos se encogían. Era como si la fuerza de gravedad emocional desapareciera y yo quedara flotando, a merced de la nada. El final de una relación activaba en mí un botón de emergencia. Mi mente no gritaba: necesitas tiempo para sanar.
Gritaba, «Alerta roja, el vacío viene a por ti, corre». Y mi forma de correr era el salto. Nunca me permití el lujo del luto. El luto requiere silencio, requiere introspección, requiere sentarse con la incomodidad de la ausencia y procesar la pérdida. Yo no podía permitirme ese lujo. Si me sentaba, el vacío me tragaría. Mis amigas, como Sofía, mi mejor amiga, a quien conocerán más adelante, me miraban con una mezcla de asombro y frustración. «Alma, ¿acabas de terminar con nombre del ex de turno? Lleva 20 días. Tómate un respiro. Disfruta de tu apartamento. Lee un libro», me decían. Yo sonreía, encogiéndome de hombros, y le soltaba mi arsenal de excusas. «Soy una mujer independiente, Sofía. Yo no me quedo llorando por un hombre. Me recupero rápido. Además, me aburro». «¡Mentira! Yo no me aburría, yo me aterraba». El proceso de el salto era metódico, casi ritual. Se iniciaba con un insomnio agudo la primera noche. El silencio de la casa, que antes compartía con alguien, ahora parecía amplificado por megáfonos. Cada sombra era una amenaza. Cada sonido del viento en la calle Betis me parecía una voz que me recordaba que estaba sola. A la mañana siguiente, no pensaba en empacar sus cosas o en deshacerme de recuerdos. Pensaba en reemplazarlo. Primero, las aplicaciones de citas. Deslizar, deslizar, deslizar. No importaba la calidad, solo la cantidad. Necesitaba una línea de posibles candidatos. Alguien, cualquiera, que pudiera ocupar la silla caliente emocional. No era sexo lo que buscaba, aunque a veces lo usaba como anestesia. Era la promesa de la continuidad, la certeza de que el abismo no estaba ganando. Y luego, la agenda social. Llenar cada noche. Copas en el barrio de Santa Cruz, cenas en Triana, cualquier excusa para evitar mi propio hogar después de las 7 de la tarde. Mi apartamento se convirtió en un lugar de paso, una estación de servicio emocional. Si estaba sola, el fantasma de mi miedo me alcanzaría. Era agotador, constantemente actuando, constantemente intentando convencerme a mí misma y al mundo de que estaba bien, que estaba libre y feliz. Pero la dependencia emocional no es libertad, es una forma de esclavitud. Y yo era mi propia capataz. ¿Qué elegía en ese estado de pánico? En lugar de a un hombre que me viera, elegía a hombres que me necesitaran, para sentirme útil, o a hombres que no me dieran todo, para poder luchar por su atención. ¿Por qué elegir la lucha? Porque si estaba luchando, si estaba intentando conquistar a un hombre emocionalmente indisponible, no tenía tiempo para sentir el vacío interno. La ansiedad de la persecución era mi droga. Y así llegué a Javier. Javier no era un salto inmediato de un ex. Él fue mi primer gran intento de normalidad después de una etapa especialmente caótica. Yo acababa de salir de una relación sin rumbo y sentía que necesitaba anclarme. Necesitaba orden, estructura y, sobre todo, la certeza de que no me despertarían en la mañana y me dirían que se habían ido. Javier era un ingeniero, metódico, predecible. Su vida era una cuadrícula perfecta, sin espacios en blanco. Él representaba la antítesis del caos que yo acababa de dejar. Y yo confundí esa previsibilidad con el amor eterno. Pensé, este hombre es seguro, este hombre no se irá, este hombre me salvará del abismo. Y lo hizo, al principio. Me ofreció una ilusión de seguridad tan densa que por primera vez en años pude relajarme. Pero, como verán en el próximo capítulo, esa seguridad venía con un precio altísimo. Mi libertad, mi voz y mi identidad. Porque cuando la seguridad es tu droga, estás dispuesta a pagar cualquier precio. Y el precio que pagué a Javier fue dejar de ser Alma para convertirme en la novia de Javier. Él me controló, sí, pero yo le di las llaves de mi jaula. Lo elegí porque me prometió que no tendría que volver a sentir el terror de la silla vacía. Pero la dependencia es una trampa. Cuanto más dependes de alguien para sentirte segura, más te ahogas. ¿Están listos para ver cómo una mujer inteligente confunde el control con el amor y el miedo a la soledad con la estabilidad? El capítulo de Javier es crucial, porque fue allí donde mi patrón tóxico se consolidó, ladrillo a ladrillo. Es donde la negación se convirtió en mi principal idioma. Después de la vorágine de aquel ex anterior, un hombre de espíritu libre que era tan inestable como el Guadalquivir después de una tormenta, yo necesitaba anclaje. El terror que sentía al quedarme sola me impulsó directamente hacia el opuesto radical. Javier. Javier era la solidez encarnada. Ingeniero de profesión, su vida era una línea recta, lógica, bien planificada. Su apartamento en el barrio de Nervión estaba inmaculado. Sus horarios eran militares y sus respuestas siempre eran medidas. Era la antítesis del caos y la incertidumbre que me aterraban. Cuando lo conocí, sentí que me había ganado la lotería de la estabilidad. Pensé,
Este hombre tiene orden. Este hombre no se irá porque su vida es demasiado estructurada para permitir el abandono. Este es mi refugio. Y al principio, la previsibilidad de Javier fue mi droga. Por primera vez podía relajarme. No tenía que preocuparme por si respondería a un mensaje o si aparecería a la hora acordada. Él estaba allí, fijo, como la Giralda en el horizonte de Sevilla. Pero lo que yo confundí con amor y protección, pronto se reveló como control. Empezó sutilmente, con pequeñas sugerencias que yo interpretaba como cariño. Alma, ¿esa falda es un poco corta para ir a esa reunión de trabajo? Solo lo digo para que te tomen en serio. O, esa amiga tuya, Elena, me parece un poco dramática. ¿No crees que deberías limitar el tiempo que pasas con ella? Es por tu bienestar. Yo asentía, tragando saliva, sintiendo una pequeña punzada de malestar que rápidamente silenciaba. Mi miedo susurraba. No te quejes, Alma. Si te quejas, se irá. Y el control es mejor que el vacío. Javier no me gritaba ni me insultaba. Su control era mucho más sofisticado y peligroso. Era control por desaprobación silenciosa. Si hacía algo que no le gustaba, él se volvía frío, metódico. Me castigaba con el silencio y la distancia emocional. Para mí, la dependiente, el silencio era el preludio del abandono, y yo hacía lo que fuera para recuperar su aprobación. Dejé de ir a mis clases de baile flamenco por las tardes porque a él le parecía una pérdida de tiempo. Empecé a vestir colores más neutros, porque él me había dicho que el rojo me hacía parecer demasiado llamativa. Mi mundo comenzó a reducirse a las fronteras que Javier aprobaba. El conflicto más fuerte vino con Sofía, mi mejor amiga. Sofía es tan directa como una línea de tren y me conoce mejor que yo misma. Un día, estábamos tomando un café en una terraza cerca de la Plaza de España, y yo estaba cancelando un viaje de chicas porque a Javier le parecía que gastábamos demasiado dinero. Sofía dejó la taza sobre la mesa con un golpe seco. Alma, ¿puedes escucharte? Te estás volviendo invisible. Javier te está ahogando lentamente. Eso no es amor, es una jaula de oro. Mi respuesta fue inmediata y feroz, la voz de mi miedo hablando por mí. Tú no lo entiendes, Sofía. Estás celosa de mi estabilidad. Él es el único hombre que se preocupa de verdad por mí. Él me protege. Mentí. Lo defendí a capa y espada porque admitir que Javier me controlaba era admitir que había elegido mal de nuevo, y que la seguridad que tanto ansiaba era una ilusión. Pero la verdad es que yo me estaba extinguiendo. Las cosas que me hacían alma, mi espontaneidad, mi gusto por el arte, mis amigas, estaban desapareciendo. Yo ya no era Alma. Era un satélite orbitando la vida perfecta de Javier. El final no fue explosivo, fue una asfixia lenta. Un día, me desperté junto a él, un hombre que me prometió seguridad, y sentí un pánico aún mayor que el miedo a la soledad, el miedo a morir sin haberme conocido a mí misma. A mis 28 años, sentía que había borrado mi propia identidad. Así que un día, en un arrebato de supervivencia pura, le dije que se había terminado. Javier, por supuesto, no lo entendió. Él había cumplido su parte del trato. Me había dado estabilidad. Y aunque logré escapar, la dependencia no. En el momento en que cerré la puerta de mi apartamento tras él, el terror regresó. ¿Y cuál fue mi respuesta? El salto. Mi cerebro dependiente buscó la solución opuesta. Si la seguridad predecible de Javier me había asfixiado, la solución era buscar la libertad caótica de alguien que me diera espacio, aunque ese espacio fuera emocionalmente vacío. La paradoja era cruel. Escapé del control, pero salté directamente a los brazos de un hombre que me enseñaría la lección más dura sobre la indisponibilidad emocional. Un hombre que era un artista, carismático y magnético. Un hombre cuyo afecto tendría que ser ganado a pulso, reviviendo el trauma de mi infancia. ¿Qué pasa cuando la huida del control te lleva directamente a un hombre que solo te da migajas de amor? El próximo capítulo es sobre Miguel, el hombre al que tuve que perseguir, y cómo la lucha por su atención se convirtió en mi nueva adicción. Después de la asfixiante relación con Javier, donde cada aspecto de mi vida era analizado y aprobado, o desaprobado, por él, mi cerebro dependiente hizo su jugada maestra. Si el control me había ahogado, la solución, lógicamente, era buscar la libertad. Pero para mí, libertad se confundía con la indisponibilidad emocional. Mi sistema nervioso, acostumbrado a la ansiedad de tener que ganarme el amor, me empujó directamente hacia el tipo de hombre que me obligaría a luchar. Y así fue como llegó Miguel. Miguel era el aire fresco de Sevilla, el viento que agitaba mi cabello después de años de tenerlo recogido y pulcro. Era un artista, un músico callejero que tocaba la guitarra española en el puente de Triana, con una pasión que me cautivó desde el primer momento. Su cabello largo y rizado, sus ojos oscuros llenos de historias no contadas,
y esa forma bohemia de ver el mundo me deslumbró. Era magnético, carismático y la antítesis de Javier. No me preguntaba a dónde iba, ni con quién. No le importaba si mi falda era corta o larga. Me animaba a ser libre y a sentir la vida. Al principio, era embriagador. Sentía que había recuperado mi aliento, mi color. La libertad, pensaba yo, era no tener que rendir cuentas a nadie. Pero rápidamente, esa libertad se reveló como indiferencia. Miguel era un espíritu libre, tan libre de hecho, que raramente estaba presente. Las llamadas no siempre eran devueltas. Los planes se cancelaban a último momento con una disculpa encantadora pero vacía. Pasaba días sin dar señales de vida, y luego aparecía con una flor en la mano y una melodía en los labios, como si el tiempo no hubiera pasado. Y yo, la mujer que huía del vacío, la que temía la soledad, la que tenía que tener siempre a alguien, ¿qué hice? Me dediqué a perseguirlo. Confundí la lucha por su atención con la prueba de mi amor. Si lograba que Miguel se comprometiera, si lograba que me diera la prioridad que él daba a su música o a sus viajes espontáneos, entonces sería especial, sería digna. Y lo más importante, no me sentiría sola, porque estaría demasiado ocupada intentando capturarlo. Mi mente repetía un patrón antiguo. Si lucho lo suficiente, si me esfuerzo lo suficiente, seré vista y amada. Era una repetición dolorosa de una herida infantil que aún no había identificado. Los días se llenaban de ansiedad. ¿Me llamará hoy? ¿Me contestará el mensaje? ¿Vendrá a la cena que le propuse? Cada pequeña señal de afecto por parte de Miguel era como una gota de agua en el desierto, y cada ausencia, una estocada. Me convertí en una experta en analizar cada gesto, cada palabra, buscando pistas de su verdadero interés. Sofía, mi inquebrantable amiga, fue la primera en notar la trampa. Un día, me encontró en mi apartamento, mirando el teléfono cada 5 minutos. «Alma, ¿estás bien? Parece que estás esperando un veredicto de un jurado», me dijo, su voz suave pero firme. «Es Miguel. Dijo que me llamaría anoche. Ya es mediodía», respondí, con la voz apenas un susurro. Sofía suspiró. «Alma, este hombre te está volviendo loca. No está comprometido. No te está dando lo que necesitas. Te está dando migajas». Yo levanté la cabeza, mis ojos llenos de lágrimas. «Pero es diferente con él, Sofía. Él es un artista. Es libre. Necesita su espacio. ¿Y si lo presiono? Se irá». Sofía me miró con una compasión que me atravesó el alma. «Alma, si para tenerlo tienes que desaparecer tú, no es amor. Es otra jaula. Solo que esta vez la puerta está abierta. Y eres tú la que tiene miedo de salir». Pero yo no la escuché. La adicción a la persecución, la esperanza de que esta vez sí, yo sería la elegida que lo haría sentar cabeza, era demasiado fuerte. Sentía que si dejaba de luchar, me rendiría a la soledad, y eso era impensable. Pasaron los meses. Miguel aparecía y desaparecía como el Guadiana. Yo vivía en una montaña rusa emocional, mis emociones dictadas por su disponibilidad. Cuando estaba cerca, yo brillaba. Cuando desaparecía, me desvanecía. Mi autoestima era un reflejo de su interés, y él era un espejo bastante caprichoso. El final de la relación con Miguel no fue una ruptura dramática, fue un desvanecimiento. Un día, simplemente dejó de aparecer. Las llamadas se volvieron silenciadas, los mensajes sin respuesta. No hubo una conversación, no hubo un adiós. Simplemente desapareció. Y ese fue el golpe más duro hasta el momento. La prueba viviente de que no importaba cuánto luchara, no importaba cuánto intentara ser la mujer de su vida, no era suficiente. Él se fue sin dejar rastro, y me dejó con un vacío aún más grande que el que había sentido al principio. Me quedé con la sensación de que, una vez más, había sido abandonada. Y lo peor, abandonada sin una razón, sin un cierre. Fue una repetición exacta de una herida muy antigua, de un lugar en mi infancia donde sentí que no era lo suficientemente importante como para que se quedaran. Pero incluso después de Miguel, después de sentir que mi alma se desangraba, ¿qué creen que hice? Volví a saltar. No podía quedarme sola, no con este dolor tan agudo. Necesitaba un antídoto, necesitaba otra distracción, y así fue como llegué a Ricardo. El hombre que sería mi último intento, el más encantador y el más destructivo de todos, el que, sin saberlo, me empujaría al abismo para, finalmente, permitirme encontrar mi propia luz. ¿Están listos para conocer al hombre que fue la última ficha de dominó en mi cadena de errores? El próximo capítulo es sobre Ricardo, la prueba de fuego de mi dependencia emocional. Si Javier fue la jaula de oro y Miguel el desierto de indiferencia, Ricardo fue la tormenta perfecta.
Él encapsuló todas las señales de alarma que yo había aprendido a ignorar de mis relaciones anteriores, pero las envolvió en un paquete tan magnético y encantador que yo no pude resistirme. Necesitaba desesperadamente escapar del dolor agudo que Miguel me había dejado con su desaparición. Mi dependencia emocional estaba en su punto máximo, exigiendo una cura inmediata, un bálsamo. Y Ricardo, Ricardo apareció con el timing exacto, justo cuando mi vulnerabilidad era más profunda. Lo conocí en una fiesta en el casco antiguo de Sevilla. Él trabajaba en finanzas, vestía impecable, tenía una risa contagiosa, y me prestó una atención tan intensa, tan focalizada, que sentí que era la única mujer en la sala. Él me vio, realmente me vio, de una forma que ni Javier ni Miguel se habían molestado en hacer. No tardó en comenzar el bombardeo de amor. Mensajes de texto constantes, flores en mi oficina, cenas costosas con vistas espectaculares. Me decía que yo era el amor de su vida, que era diferente a todas las mujeres que había conocido, que él había estado esperándome. En cuestión de semanas, ya estábamos hablando de planes de futuro, de viajes, de una vida juntos. Para la mujer dependiente y traumatizada por el abandono que yo era, este torrente de afecto incondicional se sintió como la lluvia después de una larga sequía. Era la validación que mi niña interior gritaba. Finalmente, alguien me elegía con tanta fuerza. Pero el bombardeo de amor no es amor. Es una técnica de manipulación. Y cuando Ricardo se sintió seguro de que me tenía, el encanto se desvaneció, y el caos comenzó. El cambio fue abrupto. Un día era el hombre más dulce del mundo. Al siguiente, se convertía en una sombra fría y celosa. ¿Por qué tardaste tanto en contestar mi mensaje? ¿Con quién estabas hablando? Tuve que ver a un compañero de trabajo por un proyecto urgente, Ricardo. ¿Un compañero? ¿O un compañero? No confías en mí si tienes que ocultarme cosas, Alma. Los celos eran feroces. De repente, mi teléfono era sospechoso, mis amigas eran malas influencias y mis horarios de trabajo eran una excusa para evadirlo. Me encontré de nuevo viviendo bajo la vigilancia de un Javier, pero esta vez, el carcelero tenía un temperamento explosivo. Nuestras peleas no eran discusiones, eran dramas shakespearianos, gritos, portazos, amenazas de irse seguidas de reconciliaciones aún más intensas que la pelea. Él lloraba, me imploraba perdón, me decía que su temperamento era por miedo a perderme, y yo, confundiendo la intensidad dramática con la profundidad del amor, siempre volvía. La dependencia emocional confunde la intensidad con la intimidad. ¿Por qué me quedaba? Porque en esos momentos de reconciliación, en esos picos emocionales, me sentía más viva, más necesaria que nunca. Mi cerebro interpretaba: si me necesita tanto que grita, entonces no me abandonará. Estaba atrapada en el ciclo de abuso y disculpa, donde el alivio de la reconciliación era más adictivo que la paz. Sofía, esta vez, ya no intentó convencerme con la razón. Me miró y me dijo una frase que se me quedó grabada. Alma, no estás viviendo una relación. Estás viviendo una montaña rusa diseñada para destruirte. Estás buscando una dosis de adrenalina, no de amor. Yo sabía que tenía razón, pero estaba paralizada. Para mí, irme era peor que quedarme. Irse significaba volver al abismo de la soledad con la certeza de que, incluso el hombre más encantador me había lastimado. Era la confirmación de mi indignidad. Pero toda tormenta tiene un punto culminante. Sucedió una noche, después de que Ricardo me acusara falsamente de algo trivial y destruyera un objeto que yo valoraba. No fue un golpe físico, pero fue un acto de violencia psicológica tan frío que me congeló. En ese momento, miré su cara, distorsionada por la rabia, y vi al trauma, no al amor. A la mañana siguiente, no hubo gritos, ni lágrimas. Hubo un silencio aterrador. Ricardo, sin pedir disculpas, simplemente recogió algunas cosas y anunció, con una frialdad gélida que contrastaba con su pasión de un día antes: se acabó, Alma. Estoy cansado de tu drama. Vete a buscar a alguien más estable. Yo ya no puedo. Y se fue, sin mirar atrás. Yo no caí. No inmediatamente. Me quedé de pie en medio de mi salón, con el corazón sintiendo que no latía, sino que se había convertido en un bloque de hielo. El golpe final no fue la ira, sino la indiferencia. Había sido descartada como un objeto inservible. Esa tarde caminé hasta el Paseo de Cristóbal Colón, a orillas del río, cerca de la Torre del Oro, buscando aire. El sol se ponía sobre el agua, pero yo solo podía ver oscuridad. El abandono de Ricardo no solo me había roto el patrón. Ya no había nadie a quien saltar. No había excusas, no había más cartas en mi mazo. El vacío, el terror que había evitado toda mi vida, finalmente me había alcanzado, me había acorralado, y en el próximo capítulo
veremos la consecuencia de ese encierro, el colapso que me llevaría al suelo de la cocina y la decisión que, irónicamente, iniciaría mi salvación. ¿Qué pasa cuando la única opción es enfrentarse al abismo que has estado huyendo toda tu vida? Prepárense para el momento más vulnerable y crucial de Alma. Después de vagar sin rumbo por la orilla del Guadalquivir, sintiendo el aire húmedo y el frío que me calaba hasta los huesos, volví a casa. El apartamento se sentía helado, a pesar del calor que aún retenían las paredes de Sevilla. No había desorden físico. Ricardo no había tirado todo. El desorden estaba dentro de mí. La puerta se cerró con un chasquido suave, pero el eco de ese sonido fue ensordecedor. El silencio era total. Un silencio que no era ausencia de ruido, sino una presencia tangible, opresiva. Era el fantasma del abismo que había estado persiguiéndome desde la infancia y ahora, por fin, me había acorralado. Me dirigí a la cocina, no buscando comida ni agua, sino el consuelo ilusorio de una tarea trivial. Abrí la nevera, cerré la nevera, abrí un armario, lo cerré. Mis manos temblaban. Estaba intentando iniciar mi mecanismo de el salto, intentando agarrarme a cualquier cosa, un contacto en el teléfono, un plan para mañana, pero mi cuerpo se negó a cooperar. Estaba agotada, drenada de la ansiedad de años. Fue allí, en el centro de mi cocina, con las baldosas de cerámica sevillana bajo mis pies descalzos, donde me desmoroné. No fue una caída elegante, fue un colapso. Simplemente, mis rodillas se doblaron y me desplomé sobre el suelo frío. Y no lloré de inmediato. Me quedé allí, en la oscuridad, sintiendo la dureza y el frío implacable del suelo. Era un frío que iba más allá de la piel. Se metía en mis huesos, en mi médula. Me quedé inmóvil, y entonces el pánico golpeó. No podía respirar. Mi pecho se cerró, como si un peso invisible de 100 kilos se hubiera posado sobre mí. No era un ataque de llanto, era un ataque de pánico puro. Mi mente gritaba: «¡Llama a Sofía! ¡Llama a tu madre! Llama a alguien, por favor, que no te deje sola con este terror». Pero la voz de la conciencia, una voz pequeña y nueva que nunca había escuchado antes, susurró: «¿Y para qué, Alma? ¿Para que te curen un dolor que solo tú creaste? No más parches». Y entonces, el llanto finalmente llegó. No era un lamento por Ricardo, era un rugido de dolor por la repetición. Lloré por Javier, el control que acepté. Lloré por Miguel, la humillación que busqué. Lloré por Ricardo, la explosión que permití. Y sobre todo, lloré por la niña que fui, la que aprendió que para sobrevivir tenía que aferrarse a quien fuera, sin importar el daño. En el suelo, con mi mejilla pegada a la fría baldosa, tuve la realización más brutal y liberadora de mi vida. La respuesta a la pregunta que me persiguió por años apareció con una claridad dolorosa. Yo no lloraba por Ricardo. Lloraba porque el patrón me había ganado. Yo no era una víctima de los hombres. Era una víctima de mi propia herida. Yo era la constante. Yo era la que hacía la elección. Yo era la arquitecta de mi propio calvario. Esa noche, tomé la decisión más difícil y valiente de mi vida. Me obligué a quedarme en el silencio. Mi mano se estiró hacia el teléfono más de 20 veces. El impulso de saltar era una fuerza gravitatoria. Podría haber contactado con un viejo amor, con un amigo casual. Podría haber iniciado el ciclo de nuevo en menos de una hora. Pero recordé la sensación del frío suelo y el terror del colapso, y supe que si saltaba de nuevo, no sobreviviría a la próxima caída. Me quedé allí, temblando, pero respirando. Decidí que si el abismo me iba a tragar, lo haría con los ojos abiertos. Por primera vez, no huí del miedo a la soledad. Me senté con él. Lo miré fijamente. La noche fue eterna. Estuve despierta, confrontando a ese fantasma de la infancia que me decía que no era digna, que nadie se quedaría. Pero al amanecer, con los primeros rayos de sol colándose por la ventana y pintando la cocina de un color ámbar suave, seguí allí. Sobreviví. No estaba curada. Estaba rota. Pero estaba viva. Y al romper el patrón del salto, abrí la única puerta que me quedaba, la puerta de la ayuda profesional. Me di cuenta de que para dejar de elegir a esos hombres, primero tenía que entender por qué mi niña interior los necesitaba. Tenía que ir a la raíz, al trauma. Y esa búsqueda me llevaría a la consulta de una terapeuta en el corazón de Sevilla, donde mi vida emocional finalmente sería desmantelada para poder ser reconstruida pieza por pieza. ¿Qué es lo que realmente nos hace elegir el dolor? ¿Qué se esconde en nuestra infancia que nos condena a repetir los mismos errores? El próximo capítulo desvelará la respuesta a la pregunta central de esta historia. La mañana después del colapso en el suelo de la cocina no trajo consigo una iluminación mágica, sino una profunda fatiga. Sobreviví a la noche, sí,
pero la victoria era frágil. Sabía que si no buscaba ayuda de inmediato, mi cerebro dependiente encontraría la forma de activar el salto de nuevo. Tomé una decisión que cambié mi vida. Agendé una cita. Elegí a la doctora Elena, una terapeuta con consulta cerca de la puerta de Jerez. Su oficina era tranquila, con un olor suave a incienso y libros, un refugio de paz que contrastaba con el huracán emocional que llevaba dentro. Cuando me senté por primera vez frente a ella, apenas podía hablar. Simplemente conté la cadena de fracasos. Javier, Miguel, Ricardo. La doctora Elena me escuchaba con una calma imperturbable, sin juicio, solo con una curiosidad profesional que me desarmaba. Después de mi relato exhaustivo, ella me hizo una pregunta que, de tan simple, me pareció un cliché, pero cuya respuesta abrió la caja de Pandora. Alma, ¿qué aprendiste sobre el amor y la seguridad cuando eras niña? Mi mente, que había estado tan obsesionada con los hombres de mi vida adulta, se resistió. Mis padres eran buenos, trabajaban mucho. No es como si hubiera sufrido abusos, doctora. Ella asintió suavemente. El abandono no es siempre físico, Alma. A menudo es emocional. No se trata de lo que te hicieron, sino de lo que no te dieron. Háblame de la disponibilidad. Y ahí fue donde la verdad empezó a filtrarse. Mi padre era un hombre de negocios exitoso, siempre viajando, siempre ocupado, siempre preocupado. Cuando estaba en casa, estaba allí físicamente, pero mentalmente ausente. Mi madre, a pesar de su amor, lidiaba con una depresión crónica. Ella estaba a mi lado, pero a menudo se perdía en su propia niebla, incapaz de ofrecer la coherencia emocional que una niña necesita. Recuerdo una escena vívida. Yo, de 7 años, volviendo emocionada del colegio con un dibujo que había hecho. Corrí hacia mi padre, que estaba en la sala. Él me miró, sonrió brevemente, sin dejar de hablar por teléfono en inglés, y me dijo: «Muy bonito, cariño. Ahora ve a jugar». Y mi madre estaba en la cocina, con la mirada perdida en la ventana, inmersa en su tristeza. El dibujo cayó al suelo, y yo sentí un vacío en mi estómago. La doctora Elena me interrumpió, su voz suave. En ese momento, Alma, tu cerebro infantil grabó 2 lecciones fundamentales. La primera, no soy lo suficientemente importante como para interrumpir las preocupaciones de los adultos. La segunda, el afecto es intermitente e inseguro. Ella continuó, con una precisión que me hizo temblar. Tú desarrollaste un apego ansioso ambivalente. De niña, nunca sabías cuándo estarías segura o cuándo te abandonarían emocionalmente. Por eso, aprendiste a luchar constantemente por la atención, a exagerar la emoción o el drama para ser vista. Y en la edad adulta, proyectaste ese guión. Las piezas del rompecabezas de mi vida encajaron con una claridad aterradora. Javier, el controlador. Yo buscaba la seguridad. Él me la dio, pero de forma condicional. Mi niña interior pensó: si sigo todas sus reglas, no me abandonará. Su control es la prueba de que se preocupa. Miguel, el indisponible. Él replicaba perfectamente la indisponibilidad de mi padre ausente o de mi madre deprimida. Yo necesitaba perseguirlo para probar que, esta vez, si luchaba lo suficiente, lo haría quedarse. La ansiedad de la persecución era mi forma de sentirme viva y activa en la búsqueda de amor. Ricardo, el tóxico. Él me daba la intensidad, el drama de las reconciliaciones, la montaña rusa emocional. Eso se sentía familiar. El silencio de mis padres no era un silencio, era un vacío. El ruido de las peleas con Ricardo era prueba de que había alguien allí, y en el fondo, la intensidad era una forma de sentir que mi existencia importaba. Usted no elige hombres que la hieren, concluyó la doctora Elena. Usted elige hombres que se sienten familiares a su herida infantil. Usted no está buscando amor, está buscando una oportunidad para arreglar el pasado. Y por eso siempre fracasa. Esa sesión no fue una cura, sino una disección, dolorosa, pero necesaria. Me mostró que la respuesta a mi pregunta principal estaba dentro de mí, en un rincón oscuro de mi historia que había evitado mirar por años. El camino de la curación sería largo, porque significaba reparentar a esa niña interior asustada. Significaba enseñarle a mi cerebro que el silencio no significa abandono y que el amor real no requiere lucha ni drama. La próxima etapa sería la más difícil. Volver a casa, mirar ese apartamento de Sevilla y enseñarle a mi cuerpo que el silencio puede ser un refugio, no una prisión. ¿Cómo se enseña a un alma a amar el silencio que le aterroriza? El capítulo 8 trata de esa ardua reconstrucción. Entender la raíz del trauma, como sucedió en la consulta de la doctora Elena, fue el 5% de la curación. El otro 95% fue el trabajo sucio, la reconstrucción. Significaba volver a mi apartamento en Sevilla y, literalmente,
reparentar a la niña asustada que vivía dentro de mí. Mi mayor desafío era redefinir la soledad. Para mi cerebro dependiente, el silencio de mi apartamento era la prueba irrefutable del abandono. Cada noche era una batalla contra el impulso de llenar ese silencio con ruido, drama o, peor aún, con un hombre. La doctora. Elena me dio una tarea crucial. Alma, la soledad no es la ausencia de compañía, es la presencia de uno mismo. Necesitas aprender a ser tu propia figura de apego seguro. Empecé con pequeños rituales, cosas que Javier, Miguel o Ricardo jamás hubieran permitido o apreciado. El primer paso fue reclamar mi espacio. Antes, mi apartamento era un lugar de paso o un escenario para mis relaciones. Ahora, se convirtió en mi santuario. Compré plantas que me obligaban a cuidarlas. Puse música que solo yo amaba, viejas canciones de copla que mi madre solía escuchar, pero sin la tristeza asociada. Y luego, la parte más difícil, quedarme en casa por las noches. Las primeras semanas fueron un infierno de ansiedad. A las 7 de la tarde, mi cuerpo empezaba a tensarse. El recuerdo del colapso en la cocina era vívido. Mi mente me bombardeaba con pensamientos aterradores. Estás perdiendo el tiempo. Eres una perdedora. Eres la única persona de tu edad en Sevilla que está sola un sábado por la noche. La técnica de la doctora Elena era simple. Observar, no juzgar. Cuando la ansiedad llegaba, en lugar de huir, me sentaba en el sofá, cerraba los ojos y ponía una mano en mi pecho. Me hablaba a mí misma en voz baja, como le hablaría a mi hija de 7 años. Alma, tienes miedo. Tienes miedo porque te sientes sola. Pero mira a tu alrededor. Estás segura. No hay peligro. Yo estoy aquí. Yo no me voy a ir. Era surrealista. Me convertí en mi propia cuidadora. Cuando sentía ese impulso irrefrenable de mandar un mensaje a alguien, me obligaba a escribir el mensaje en mi diario en lugar de en el teléfono. Era una forma de reconocer la necesidad sin actuar sobre ella. También volví a mis viejas pasiones, las que Javier me había obligado a abandonar. Me inscribí en una clase de cerámica en Triana. El barro era tangible, real. Me obligaba a usar mis manos y a concentrarme en el presente. La satisfacción de crear algo yo sola, de principio a fin, era una dosis de autoestima pura y no dependiente. La relación con Sofía también cambió. Ya no la llamaba para quejarse de un hombre o para que me diera permiso para el salto. La llamaba para compartir mis pequeños logros. Sofía, me he quedado en casa toda la noche y no he llorado. O, he terminado un jarrón de cerámica, ¿quieres verlo? Nuestra amistad se volvió más profunda porque estaba basada en mi realidad, no en mi drama. Sofía ya no era mi salvadora, era mi testigo. Con el tiempo, la soledad dejó de ser una amenaza. Se convirtió en un espacio donde no tenía que actuar, donde podía ser desordenada, ruidosa o silenciosa, sin el juicio de un compañero. Aprendí que si mi mundo ya estaba lleno de cosas que me nutrían, libros, arte, mi trabajo, mis rituales, un hombre no vendría a llenar un vacío, sino a compartir una plenitud. El cambio más grande fue cuando me di cuenta de que mi sistema de alarma se había desactivado. Ya no sentía la ansiedad de las 7 de la tarde. El silencio se había transformado en un amigo confiable, una manta caliente en un día fresco. La autocompasión se convirtió en mi nuevo pilar. Entendí que yo no era mala por haber sido dependiente. Era simplemente una superviviente que había aprendido estrategias de apego equivocadas, y que ahora podía enseñarme nuevas estrategias. Este fue el periodo más largo y más solitario de mi vida, pero fue la base de todo. Si no hubiera invertido ese tiempo en la reconstrucción, cualquier hombre nuevo me habría devuelto a mi patrón. Pero ahora tenía fronteras, un sentido de mí misma y, lo más importante, una compañía constante y segura, yo misma. El próximo capítulo trata sobre el clímax de esta transformación, el momento en que Alma, finalmente, se mira al espejo y se da cuenta de que el mejor compañero de su vida siempre estuvo allí. ¿Qué se siente cuando dejas de buscar el amor afuera y te das cuenta de que lo has estado cargando dentro todo el tiempo? La plenitud de Alma está a punto de manifestarse. El tiempo pasa de una manera extraña cuando no estás obsesionada con otra persona. Se estira, se vuelve profundo, se llena de matices. Después de casi un año de reconstrucción, de terapia semanal, de cerámica y de noches tranquilas conmigo misma, me di cuenta de algo fundamental. Mi vida ya no era una espera. Ya no me despertaba pensando, ¿quién me va a llamar hoy? O, ¿qué voy a hacer para no sentirme sola? Me despertaba pensando, hoy voy a hacer esto, y lo haré porque me apetece a mí. Había alcanzado la autonomía emocional. Recuerdo el momento exacto en que sentí que la transformación era completa, no solo teórica. Era un sábado por la noche. Antes, el sábado por la noche era el pico del pánico.
el momento en que tenía que demostrarle al mundo que era deseable y ocupada. Ahora, era mi momento favorito. Estaba sola en casa. Me había puesto mi vestido favorito, un vestido de flores que Javier había detestado por ser demasiado informal y que Ricardo me había dicho que era demasiado simple. Puse música a todo volumen, algo de flamenco contemporáneo, y empecé a cocinar mi plato favorito, un buen pescadito frito, tal como lo hacen en el sur. Bailé en la cocina, canté desafinada, me reí de un recuerdo tonto que tuve de la infancia. Mientras servía mi cena en un plato bonito, no en la bandeja frente al televisor, me senté en la mesa con 2 sillas vacías a mi lado, y en lugar de sentir la punzada de la ausencia, sentí una paz profunda. No estaba sola, estaba conmigo. Yo era la mejor compañía de mi vida. En ese momento, la silla vacía dejó de ser un símbolo de abandono y se convirtió en un símbolo de elección. Estaba vacía porque yo elegí que así fuera, no porque el universo me hubiera castigado. La soledad que tanto temía se había convertido en mi mayor acto de rebelión y amor propio. Mi autoestima ya no se medía por la atención que recibía, sino por la forma en que me trataba a mí misma. Dejé de buscar el amor romántico como una muleta y lo internalicé. Comprendí que la validación que yo había mendigado a Javier, a Miguel y a Ricardo, era algo que solo yo podía darme. Mi perspectiva sobre los hombres y las relaciones cambió radicalmente. La nueva regla de Alma era esta: un hombre ya no es una necesidad para llenar un vacío, sino una opción para compartir una vida que ya está llena. Esto significaba que si alguien no agregaba valor, paz y respeto a mi vida, simplemente no tenía lugar en ella. Mis límites se volvieron de acero. Ya no confundiría la intensidad dramática con la pasión, ni el control con el amor. Tuve un par de citas durante ese periodo de transformación. Fui, me vestí, conversé, pero tan pronto como detectaba una señal de patrón antiguo, una ligera manipulación, una indisponibilidad emocional sutil, terminaba la cita con una amabilidad firme. Ya no me sentía ansiosa por la pérdida. Sentía alivio por la conservación de mi paz. Sofía fue testigo de mi cambio y nuestra amistad se convirtió en un apoyo sólido y recíproco. Ya no me miraba con lástima, sino con orgullo. Ella me dijo un día, mientras paseábamos por el parque de María Luisa: Alma, es increíble. Antes, tu energía era de necesidad. Ahora, es de plenitud. Y eso, amiga mía, es lo más atractivo del mundo. La plenitud era eso, la certeza interna de que, incluso si mañana todo se derrumbaba, yo me quedaría conmigo. Mi niña interior, esa figura asustada en la cocina, ahora sabía que su cuidadora principal, yo misma, era confiable. Esta era la sanación. Esta era la respuesta final a la pregunta: ¿por qué elegía hombres que me herían? Porque mi yo herido los necesitaba. Y ahora, mi yo sano ya no los necesitaba. El camino había sido largo y doloroso, desde la vergüenza en el suelo de la cocina hasta la risa en mi balcón. Mi vida en Sevilla finalmente se sentía auténtica, con sus luces y sus sombras, pero todas gestionadas por mí. Y justo cuando pensé que la historia había terminado, que el capítulo de la dependencia estaba sellado y listo para ser archivado, la vida me puso a prueba. Una prueba de fuego, diseñada para ver si la nueva Alma era tan fuerte como pensaba. ¿Qué pasa cuando el trauma regresa, no como una sombra, sino como una llamada telefónica? El próximo capítulo es la prueba final, el momento en que Alma tendrá que tomar una decisión que define si la sanación fue temporal o permanente. La paz que había encontrado no era ruidosa, era silenciosa y profunda. Yo ya no caminaba por las calles de Sevilla buscando a alguien. Caminaba disfrutando de la luz de la mañana en el barrio de Santa Cruz, disfrutando del murmullo de mi propia compañía. Había pasado un año desde la partida de Ricardo, y la mujer que se derrumbó en la cocina era ahora solo un recuerdo lejano. Creí que el trabajo estaba terminado. Pensé que el capítulo de la dependencia estaba sellado, pero la vida, queridos amigos, es una maestra implacable, y siempre te da una prueba de fuego para ver si la lección ha sido realmente aprendida. Una tarde de primavera, la más bella en Sevilla, decidí tomarme la tarde libre. Estaba en el parque de María Luisa, ese oasis verde y sereno, sentada en un banco, leyendo un libro sobre arquitectura. No estaba sola para evitar la soledad. Estaba sola por elección, saboreando cada momento de mi propia presencia. Mi teléfono vibró en mi bolso. Era un número desconocido. Normalmente lo ignoraría, pero algo me hizo contestar. Tal vez la paz me había vuelto demasiado confiada. Diga. Silencio al otro lado. Luego, una voz que reconocí al instante. Una voz que había aprendido a asociar con la tensión en la mandíbula y la pérdida de identidad. Javier. Alma, soy Javier. ¿Qué tal estás? Mi corazón, el corazón que había trabajado tan duro para curar,
dio un vuelco. No por amor ni por deseo, sino por miedo y familiaridad. Era el eco del trauma, materializado en la voz de mi primer controlador. Mi mente se disparó. ¿Cómo consiguió mi número? ¿Qué quiere? ¿Me extraña? El cerebro dependiente, ese viejo enemigo, intentó volver a tomar el mando. Intentó susurrarme que tal vez él había cambiado, que tal vez él podría ofrecerme la seguridad que ahora yo misma me daba. Logré controlar la voz. Javier, estoy bien, pero no sé cómo conseguiste este número. Él rió. Esa risa seca que yo antes confundía con encanto. Tengo mis medios. Te he visto un par de veces por el barrio. Y recordé lo bien que estábamos, Alma. Estábamos tan estables, ¿verdad? Me preguntaba si te gustaría tomar un café. La estabilidad. La palabra clave. La trampa. Javier no me estaba llamando por amor. Me estaba llamando para ver si su control aún funcionaba. Me estaba ofreciendo la misma jaula, con la promesa de que, a cambio, no tendría que sentir ese incómodo silencio que yo ahora amaba. En ese momento, sentí la mano de la niña de 7 años sobre mi pecho, la niña que había dejado caer el dibujo y que había aprendido que el amor era condicional. Esa niña asustada quería decir, sí, quería volver a la familiaridad de lo tóxico, a lo conocido. Pero la mujer que había pasado un año en el suelo, la mujer que había ido a terapia y había aprendido a bailar sola en su cocina, tenía una nueva voz, la voz de la autonomía. Cerré mi libro y sentí la textura de la cubierta, anclándome en el presente, en mi paz. Javier, respondí, mi voz ahora firme y tranquila, sin rabia, solo con autoridad. Me acuerdo de cómo estábamos, y recuerdo que para estar estable, tuve que dejar de ser yo misma. Ya no necesito esa estabilidad. Estoy completa sola. Hubo un silencio más largo esta vez, un silencio de desconcierto por parte de él. Luego, él trató de forzar la última jugada. Estás sola, Alma. ¿De verdad vas a rechazar la compañía por orgullo? Y esa fue la frase que activó la respuesta que lo cambió todo. Ya no era una mujer que huía de la soledad. Era una mujer que había abrazado la compañía. No estoy sola, Javier, le dije. Estoy muy bien acompañada. La mejor pareja de mi vida soy yo. Y esa relación no la voy a traicionar. Adiós, Javier. Y colgué. No sentí temblor ni pánico. Sentí un inmenso alivio. No un alivio por haberlo evitado, sino un alivio por haberme elegido a mí misma. Fue la prueba final, y la aprobé. Honré mi silencio y mi paz. El patrón estaba roto. La dependiente emocional de antes realmente había muerto. Pero la historia de Alma no termina aquí. Porque el destino tiene sus propios giros. Minutos después de colgar, mientras guardaba mi teléfono, vi una figura en la distancia. Era un hombre con un libro en la mano, un hombre que parecía tranquilo, absorto en su lectura. Nuestros ojos se cruzaron por un instante. No era Javier, ni Miguel, ni Ricardo. Era solo un hombre, en paz, y por primera vez, Alma lo vio, no como una solución a su vacío, sino como una posibilidad de compartir. Él sonrió, no con el encanto manipulador de Ricardo, sino con una calma genuina. Y Alma, por primera vez, sonrió de vuelta, sin ansiedad, sin necesidad, solo con la plenitud de quien sabe que está lista. ¿Qué pasó después? ¿Alma se acercó? ¿Volvió a amar? ¿Cómo es una relación cuando el miedo ha desaparecido? Si quieren saber qué decisión tomó Alma con respecto a este nuevo encuentro y cómo es el amor cuando no hay dependencia, dejen su like y comenten. Soy compañía aquí abajo. La próxima semana publicaremos El nuevo amor nace de la paz, la historia de Mateo.